Fidelity les ofrece El mundo a dos velocidades. Bueno, pues desde Fidelity, al tener analistas en todas las partes del mundo, lo que estamos observando es lo que llamamos ese trasvase de poderes, ¿no? Desde Occidente hacia los mercados probablemente mal llamados emergentes. Yo creo que estamos teniendo el reflejo de eso con las crisis que estamos viendo en la mayoría de los mercados occidentales y, sin embargo, los mercados emergentes están creciendo con unas tasas compuestas pues muy interesantes y muy atractivas. Desde ese punto fundamentamos nuestra, digamos, teoría en la que tenemos que invertir un porcentaje mayor en los mercados emergentes y prestarle más atención para sacar rendimiento a nuestras carteras, ¿no? Vamos a mirar un poquito para atrás. China no tenía relaciones comerciales con Estados Unidos hasta el año 79. Tampoco ha pasado tanto tiempo. Y ahora, pues China es el segundo país en relaciones comerciales con Estados Unidos, ¿no? Esto yo creo que es un dato bastante significativo. Otro tema también es las relaciones entre los distintos bloques, ¿no? Que todo esto está cambiando. Entonces, si vamos, por ejemplo, también dentro de Asia, pues ya se está formando una zona económica entre distintos países asiáticos y, por ejemplo, pues China tiene una relación comercial muy fuerte con Japón o con Australia dentro de la zona Asia-Pacífico. Bueno, pues yo creo que ahí, por ejemplo, yendo a las crisis que mencionabas, tuvo una actuación importante el Fondo Monetario Internacional y esto es un poco pues como los malos estudiantes, ¿no? Si tú no haces tus deberes, pues luego tienes que ir a septiembre, ¿no? Pues aquí pasaba un poco igual. Si uno no hacía sus deberes a nivel nacional, venía el Fondo Monetario Internacional y le imponía una serie de condiciones complicadas de cumplir, pero unos ajustes bastante severos. Yo creo que estos países aprendieron y capitalizaron sus economías, su sector financiero, bajaron sus niveles de deuda y eso reactivó poco a poco el crecimiento económico y ahora está en una situación muy saludable. Hombre, la verdad que hay multitud de datos, tanto económicos, a nivel macro, demográficos, que avalan las tesis que defendemos, que es que los mercados emergentes van a ser un poco las estrellas del futuro cercano. Y también estamos viendo cómo las crisis más fuertes se están viviendo ahora por el exceso de deuda y de déficits en la mayoría de los mercados occidentales. Luego, entonces, pensamos que hay razones bastante fundamentales para soportar estas tendencias. Sí, bueno, esto de la economía es bastante cíclico, ¿no? Nosotros lo que pensamos que hay unas razones estructurales de fondo, pues como decía, demográficas y macro, que hace que los países emergentes van a tener unas tasas de crecimiento, pues dependiendo de los años, pero entre 4 y 8%, mientras que los desarrollados más en el tema, pues entrando en recesión o hasta, bueno, pues 3% como máximo. Y esto lo vemos como algo estructural y de largo plazo. Y luego, pues cíclicamente puede haber momentos y ajustes, pero los países emergentes básicamente lo que han hecho bien es bajar sus niveles de deuda y ahora tienen excedentes y al final el que tiene el dinero pues tiene un poco el crecimiento y el poder, ¿no? Sí, no, vamos a ver, nosotros esto lo vemos más como una consecuencia, más que como la causa. Esto es una tendencia que ya llevamos observando pues bastantes años, ¿no? Y vino fundamentalmente con el tema de tipos de interés muy bajos, y tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países europeos, y gente endeudándose en grandes proporciones, tanto gobiernos, agentes financieros y familias, y luego pues toda la burbuja inmobiliaria que ha estado presente en muchos países occidentales, ¿no? Esta crisis, digamos, es un detonante y un punto crítico, en nuestra opinión, de no retorno, que simplemente lo que viene a decir es confirmar aquello que veníamos observando y que pensamos que está aquí para bastantes años, ¿no? Eso es cierto, yo no soy ningún experto en historia, pero bueno, si nos vemos el pasado de España, ¿no? Pues en el siglo XVI, pues con todo el tema del oro, pues España, digamos, dominaba el mundo, después fue Holanda, Francia y bueno, pues el imperialismo británico en el siglo XIX, en fin, al final volvemos a lo básico. El que tiene el control del dinero, pues al final fomenta el tema del crecimiento. Ahora mismo China posee el 60% de la deuda de Estados Unidos, lo cual le da un poder de negociación muy amplio. Bueno, ahí sí que lo tenemos bastante claro. La gente tiene que empezar a pensar de manera diferente y esto es un cambio radical, ¿no? O sea, la gente yo creo que hay que hablarle claro y decirle, vamos a ver, los mercados occidentales ya no son un mercado refugio. Tenemos un dato, por ejemplo, en la última década China, el mercado chino, el índice, tuvo una rentabilidad del 229%. Alemania, el mercado mejor de Europa, tuvo una rentabilidad del 40%. Pero, lo más importante para mí, los mercados emergentes están descendiendo sus niveles de riesgo. Es decir, la volatilidad ha bajado en China del 30% al 22, algo, y en Alemania, en cambio,
se ha incrementado fruto de toda esta crisis de crédito que estamos viendo en la Unión Europea, con lo cual, es decir, la rentabilidad por un lado está siendo muy superior en los mercados emergentes y sin embargo están convergiendo los niveles de riesgo, con lo cual ese mito que hay que los mercados emergentes son más arriesgados, pues ya prácticamente ha caído. Totalmente cierto. Al final, si nosotros vemos cómo crece un país, un componente fundamental es el consumo. China, como bien dices, en los últimos 20 años ha sido el productor de muchos sectores, el productor mundial. Así, por ejemplo, en juguetes alcanza una cuota de casi el 90% a nivel global. ¿Qué ocurre? Que a medida que ya esto está cambiando, a medida que China se está desarrollando, los salarios en China ya no están descendiendo más, sino que todo lo contrario, están subiendo una media del 7,2% anual, y eso es mucho. ¿Qué significa? Que China está ahora subcontratando parte de su producción a otros países con salarios más bajos, como pueda ser, por ejemplo, Vietnam. Entonces se está creando una zona de comercio dentro de Asia muy potente. Y el segundo punto importante es que de los 1.300 millones de chinos, 600 millones de chinos en los próximos 15 años van a tener acceso a la clase media. ¿Qué significa esto? Pues que mucha gente que nunca ha tenido, por ejemplo, un frigorífico o un secador, va a tener acceso a comprárselo. Es decir, la cesta de consumo de la clase media china, multiplícalo por 600 millones de personas y imagínate la cantidad de oportunidades que hay ahí. Nuestros analistas, por eso, desde Fidelity, vimos esa oportunidad y hemos lanzado un fondo que le llamamos China Consumer Fund para tratar de traer al inversor español una oportunidad de capturar ese crecimiento en empresas reales de consumo de China. Bueno, como decíamos, estos son tendencias estructurales, ¿no?, que nuestros analistas ven. Esto es una realidad ya. O sea, como decía, pues volviendo al caso de China, China ha crecido en rentabilidad un 229% y Alemania un 40%. Luego, entonces, esto es como el cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Pues podemos esperar a ver qué tal va y ya veremos, o podemos invertir ya. Un dato, de media los mercados emergentes en el mundo tienen una capitalización del 17%. Si observamos las inversiones que tienen los inversores españoles en mercados emergentes, no llega al 1%. Es decir, en nuestra opinión, tienen mucho recorrido y hay mucho camino por andar para el inversor español. Por supuesto, hay que asesorarse y en función del perfil de riesgo, pues cada persona decidirá. Bueno, África, hoy por hoy, su peso en el mundo es pequeño. Nosotros sí que vemos bastante potencial porque es un gran productor de materias primas de alto valor. Y en la medida en que se reactive el crecimiento global, pues tiene mucho sentido invertir ahí. Evidentemente hay muchos países muy diferentes en África, hay unos con un riesgo todavía político país bastante importante, pero hay otros que no. Y entonces hay una gestora global como es Fidelity, que tiene presencia y analistas que van a visitar pues a una mina en Sudáfrica o una cadena de supermercados en algún otro país africano, podemos descubrir algunas buenas oportunidades de inversión. Fidelity les ofrece El mundo a dos velocidades.